A ver, llevo como media hora, así vosotros no lo habéis visto, claro, esto es edición, ¿no? Así funciona la vida en general. Intentando arrancar este vídeo, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, pues bueno, os explico un poco lo que voy a hacer, que es básicamente explicaros tres conceptos de fotografía muy necesarios, muy interesantes, pero no tiene arranque esto, entonces pues vamos a ello, ¿no? No sé, se me ocurre. Son tres conceptos que forman parte del proceso fotográfico como tal y que mucha gente confunde o sencillamente no conoce. Entonces, a ver, yo creo que es muy interesante que un fotógrafo reflexione sobre estos tres conceptos y a partir de ahí defina su obra. ¿Qué es editar? A ver, es muy fácil, pero se suele confundir con otra cosa que después os explicaré. Editar es seleccionar, o sea, editar es un proceso en el que el fotógrafo selecciona las imágenes que va a mostrar, que va a enseñar al público o que va a exponer de alguna manera. En ese proceso el fotógrafo siempre intenta buscar un objetivo o una escena que mostrar, es decir, siempre selecciona las imágenes de todo su carrete que mejor expliquen o que mejor lancen el mensaje que, pues, del que partía y que buscaba al realizar la fotografía. Bueno, ya lo he empezado. Ya está. Esto es así. En la vida hay que lanzarse, hay que empezarlo de alguna manera esto. Ya está, así es la vida. Eso por un lado, entonces, ¿qué es revelar? Aquí empezamos un poco las cosas complicadas y técnicas. El revelado viene de la fotografía analógica. En esta fotografía el revelado consistía básicamente en desvelar la imagen en el negativo que había capturado pues, la cámara y en el que se habían quedado pues, la escena. Vale, entonces es pues eso, un poco desvelar el negativo. Al contrario de lo que se piensa, en ese revelado analógico se solían ajustar ciertos parámetros de, pues sobre todo de luz, de color y de contraste, que pues es un poco lo que hacemos ahora con Photoshop, Lightroom o Camera Raw, pero se hacía pues de manera más manual. No voy a explicar cómo, porque ni yo sé muy bien exactamente cómo se hacía, pero que seáis conscientes, amigos y compañeros, que se hacía. ¿Qué pasa con la fotografía digital? Obviamente ya no tenemos el negativo, pero sí que tenemos el RAW, que ahora os voy a explicar lo que es y en qué se diferencia con el JPG, que es el archivo que... es el archivo, no archivo, es el archivo que todos solemos manejar. ¿Cuál es la diferencia? Pues a ver, es sobre todo la cantidad de información y cómo tu cámara procesa, por así decirlo, los dos archivos. En cuanto a la cantidad de información, como sabéis, los archivos digitales funcionan en bits, es decir, en 0 y 1. Hasta ahí todo correcto. De hecho, toda la tecnología, tus móviles, o sea, el móvil, la cámara, todo funciona en bits. Un archivo JPG tiene 8 bits, sí o sí, y un archivo RAW puede tener desde 16 a 32 bits. Obviamente la cantidad de información infiere mucho en la edición y en cómo podemos editar nosotros, la libertad que tenemos al editar. Porque no es lo mismo partir de 8 bits y perder información por el camino que partir de 16 bits y perder información por el camino, obviamente. Vale, luego por otro lado, me está jodiendo el puto SOR, ¿en serio? Vale, luego por otro lado, en cómo procesa tu cámara el archivo RAW y JPG es totalmente diferente. Y aquí viene un poco el kit de la cuestión. El archivo JPG suele ser un archivo que tu cámara ya ha revelado en virtud de parámetros preestablecidos que tiene en su interior. Sin embargo, el RAW es un archivo que tu cámara ha guardado tal cual el sensor la ha capturado. El sensor, para quien no lo sepa, es como el negativo de las cámaras analógicas. Pues, toda la información así que le entra de luz y tal, así, se guarda en el RAW, se mete y es todo tuya. Entonces, ¿qué implica? Pues si capturas las imágenes en RAW, obviamente tienes que revelarlas. Y aquí viene un poco ya
retomando lo que es el revelar. Revelar en fotografía digital tiene varias acepciones que vamos a ir desgranando poquito a poquito. La principal es un proceso a través del cual hacemos más voluble o más manejable, más comunicable el archivo RAW. Entonces, por otro lado, revelar también es un proceso en el que podemos suplir ciertas carencias que la cámara ha tenido a la hora de pues, tomar la imagen, la cámara o el fotógrafo. Si de repente tienes una imagen demasiado quemada y has tomado la imagen en RAW, pues ese revelado implicaría hacer menos quemada la imagen, ¿vale? Y ajustarla más a la realidad. Es decir, al final, el revelado es un proceso en el que el fotógrafo no busca un resultado estético, sino de alguna manera hacer más veraz o más real o más ajustado a lo que él vio la fotografía, ¿vale? ¿Esto qué pasa? Pues que hay gente que lo confunde con el retoque o el procesado. ¿Qué es? Al contrario que el revelado, el procesado implica cierto cambio sustancial en la imagen, de tipo quito granos, cambio un rojo por un rosa, licuo una modelo, blanqueo un ano, yo qué sé, en fin, al final el procesado es ir más allá del revelado y hacer la imagen más personal o más artística, no sé cómo llamarla. Bueno, lo que te iba a decir era que no sé, que según la gente, me refiero a la gente que te conozca, dirá, me cago encima y se reirá. O sea, en la intro de tu vídeo yo me descojono vivo, pero claro, si hay alguien que no te conozca, según como sea, dirá, ¿y este gilipollas? ¿Sabes? No sé, hay gente que empiezan con cosas absurdas y supongo que si es seguidor de esa persona, pues dirá, jaja. Y si no, pues ya dice gilipollas. Así que es raro, pero yo sería tú, o sea, yo te he visto tú en el vídeo y eso es muy guay. Así que no sé, que vayas por la línea. Me encanta mi foto. De nada. Entonces al final es interesante, digamos, de alguna manera saber cuáles son los límites entre el retoque y el revelado, porque al final depende un poco de la imagen que queremos transmitir. Es decir, si tú vendes o si tú expones una imagen como algo periodístico, algo objetivo y algo real, obviamente no puede tener un retoque. Es decir, no puedes hacer de repente una camiseta azul rosa, por ejemplo. Entonces sí que es verdad que conociendo un poco ese límite vamos a partir de, pues eso, de un fotógrafo u otro. ¿Hay algo malo en retocar? ¿Hay algo malo en ir más allá del mero revelado y, digamos, ajustar la realidad a lo que nosotros queremos? No. Obviamente, siempre y cuando, vuelvo a lo mismo, no sea algo vendido como objetivo y como real. Pero no hay nada malo en eso, obviamente. No hay nada malo en nada en general. Bueno, en Pérez Reverte a lo mejor un poco sí. Entonces, reflexionando un poco sobre esto, creo que es interesante que el fotógrafo se plantee hasta qué punto está revelando, está retocando, está, en fin, para, pues, digamos, de alguna manera crear un portfolio u otro. Y ya está. Y es un poco estos conceptos que quería exponer, así como primer vídeo. Qué mal, Dios mío. Espero que no... Madre mía. Bueno, me he grabado 20 veces, alguna vendrá. Imagino. De todas maneras, este vídeo lo estoy copiando de Robert Thomas Foto, algo así. Que al final explica lo mismo, yo lo explico peor, pero bueno.
Imagino que con el tiempo pues saldrán cosas mejores.